practice. Shit's real for Israel, war tactics. War paint on my face in the jungles. Camouflage and we all set, time to tussle. Yeah, they can't believe we done linked up. Blacks and Latinos, Mexicas, Taínos, Incas, Mayans, natives, indigenous. Coming to the suburbs looking for the privilege. Yeah, it's time for payback, bitches. The wealth of the righteous is held by the wicked. We need that and then some, the gold in the land. Y'all stole it. The dagger armor had to make you hold it in your stomach. Make them all run it. Can't let them rise no more, they gon' plummet. Shalom, shalom. Una vez más aquí haciendo otro video. Primeramente, antes que todo, como siempre, le quiero dar toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham Yahawashi, Bahasham Rakakwadash. Y le quiero mandar un saludo a todos aquellos hermanos y hermanas que han estado mirando los videos en este canal para edificación, y por eso hacemos estos videos, ¿no? Aquí andaba en el jale y dije, vamos a hacer un estudio, ¿no? Porque el día de hoy es el día que celebran a los muertos, ¿no? La gente anda celebrando los muertos y dije, voy a hacer un video breve, ¿no? de este tema, porque hace unos días, ¿no? Fue celebraron Halloween y simplemente todos estos falsos días de celebración pagana, ¿no? que es en contra de la escritura, que es en contra de Dios, y da tristeza. Antes me daba coraje, ¿no? Ahora da tristeza que siguen dormidos y que siguen celebrando estas cosas que lo único que les va a traer a ellos es lo que andan celebrando, ¿no? La muerte es lo que les va a traer a ellos, y por eso dije, ¿sabes qué? En vez de enojarnos o agüitarnos, mejor hay que hacer un video para todos aquellos que Dios quiera que miren este video, que despierten, que recapaciten en lo que están haciendo, porque es en contra de Dios, es en contra de la escritura, y da tristeza porque a veces son tus familiares los que andan celebrando y se reúnen a hacerle fiesta a alguien que ha muerto, ¿no? A alguien que ya no está más en este lado, en esta tierra, y que no podemos hacer nada al respecto, y lo único que estamos haciendo es traer muerte hacia nuestro espíritu, porque es algo que está en contra del espíritu, ¿no? El espíritu es la palabra, y quisiera empezar ahí, ¿no? Vamos a ir a Deuteronomio. Vamos a empezar en Deuteronomio, ¿no? Porque la ley de Yahweh nos dice las cosas que podemos hacer y las cosas que no podemos hacer, ¿no? Entonces vamos a ir ahí a Deuteronomio 18 y voy a empezar en el versículo 9 y voy a leer lo que dice arriba también. Dice amonestación contra costumbres paganas. Y sabemos que el Halloween, el Día de los Muertos, todas estas son celebraciones que no son bíblicas, ¿no? Entonces vamos a ver lo que dice la escritura al respecto. Dice: cuando entres a la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Versículo 10 dice: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Versículo 11: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12: porque es abominación para con Yahweh cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Yahweh tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, y para todos aquellos que no saben, el nombre de Yahweh en el hebreo es el nombre de Dios, el Dios de la Biblia. No es ningún otro nombre más que
Yahweh Bahasham Yahushai. El Hijo de Dios es Yahushai, ¿no? Y a ellos son a los que les damos toda gloria y toda honra a Yahweh Bahasham Yahushai. Entonces, Él te está diciendo que no puede haber alguien que consulte a los muertos, ¿no? Y consultar a los muertos puede manifestarse de muchas maneras, ¿no? Porque mucha gente les prende veladoras, mucha gente les llevan ofrendas, les llevan cigarros, les llevan alcohol, quieren poner pedos a los muertos. Entonces, todo esas son costumbres paganas, ¿no? Porque en la Biblia, te digo, en la Biblia no, Dios te lo está prohibiendo aquí, te está diciendo que no hagas estas cosas que hacen las otras naciones, ¿no? Y voy a ir ahí, Jeremías 10 y 2. Y son versículos que ya nos debemos de saber de memoria, porque no nomás hay una fiesta pagana, sino hay una cada mes o hasta 2 cada mes, ¿no? Todas las cosas que se celebran aquí en este imperio de romano, ¿no? Porque es Roma disfrazada, ¿no? Es la Roma disfrazada de América, pero sabemos que es la gran ramera y sabemos que es Babilonia la grande. Y este versículo lo leí también, pero lo voy a volver a leer. Lo acabo de leer en otro estudio que hice, y es la caída de Babilonia, versículo Apocalipsis 18, versículo 4. Dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces, si no quieres que las plagas que va a mandar el Todopoderoso a esta tierra, tienes que salir de Babilonia, tienes que salir de la esclavitud esa mental en la que estás, y tienes que empezar a hacer lo que dice la Escritura. La Escritura no nos manda a andar celebrando a los muertos, por lo tanto, tienes que dejar de andar celebrando a los muertos, ¿no? Y aquí te está diciendo que no seas partícipe de todo lo que se hace aquí, que es celebrar a los muertos, ¿no? Como el Halloween y como el Día de los Muertos, ¿no? Entonces, eso me trae a otro versículo que me acordé ahorita. Deja ver si me acuerdo dónde está. Segundito. Mateo 22 y 31, y dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces, por eso los que están muertos no están adorando ni siguiendo lo que dice la Escritura, porque están muertos en vida, no no tienen el espíritu que es este mandamiento, que es esta palabra, no lo tienen, y por lo tanto están muertos, y por lo tanto andan celebrando a los muertos también, porque están muertos, porque no tienen ese soplo de vida, ese aliento, ese espíritu, ese mandamiento. No están siguiendo el mandamiento, por lo tanto andan en muerte, ¿no? Y por eso tenemos que advertirlos de lo que están haciendo y celebrar o participar en estas festividades que están en contra de la Escritura. Estás participando en la muerte, por lo tanto plagas van a venir sobre ti. Es lo que decía el otro versículo. Y maldición, ¿por qué? Porque las maldiciones provienen por ir en contra de los mandamientos de Dios. Entonces vas a sufrir de todas maneras cuando no sigues y guardas los mandamientos de Dios. Y ahora vamos a ir a Mateo, ahí mismo en Mateo, vamos a ir a Mateo 8 y 22. Y este versículo lo saqué porque siempre primeramente no lo entendía, ¿no? Cuando
cuando recién estaba aprendiendo la escritura, no sabía lo que significaba. Y ahorita que me estaba acordando, ¿no? Es cuando el Espíritu te recuerda ciertos versículos que yo lo decía mucho esto porque es la verdad, ¿no? Vamos a leerlo para que vean lo que estoy hablando. Dice, Mateo 8:21 dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Y no entendía eso porque cuando estás muerto, pues estás muerto, ¿no? Pero la palabra muerto también puede estar hablando de alguien muerto espiritualmente, ¿no? Entonces, por eso les dijo, deja que los muertos entierren a los muertos y sígueme. Entonces, el punto de estos versículos es de que Yahawashi es el que tiene la vida, ¿no? El que tiene la vida, y Yahawashi es el que ha vencido a la muerte. Y ahí es donde está lo que tenemos que estar haciendo en este tiempo. Tenemos que seguir a la vida y alejarnos de la muerte, ¿no? Y la vida es la palabra de Dios. Dice, búscame y vivirás, ¿no? Entonces, si buscamos a Yahweh, Ba'ashem Yahawashi, vamos a tener vida, ¿no? Entonces, el que no va a andar muerto en vida, ¿no? Y otros que ya están muertos, pero ahorita vamos ahora a... primero voy a ir a Apocalipsis 1:17. Dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y esta es una figuración, ¿no? Caí como muerto. No quiere decir que estaba muerto. Dice, cayó como si estuviera muerto, pero no estaba muerto. Pero dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces ahí es donde debemos de estar, en el que tiene el control y el poder de la muerte, y el que sabe que estaba muerto y resucitó, ¿no? Y Yahweh le dio que se sentara a su mano derecha, ¿no? Porque dice que está sentado a su diestra. Entonces, ahí es donde tenemos que estar, adorando al que tiene vida, adorando al Dios de vivos. Si estás vivo, tenemos que adorar al Todopoderoso. Su nombre es Yahweh, ya lo hemos dicho, lo seguimos repitiendo. Ahora vamos a ir a Colosenses, el libro de Colosenses. Y vamos a ir al versículo 18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo. Bueno, voy a empezar en el 15. Este es el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Versículo 18, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por eso decía que él estaba muerto y luego ahora es el que vive, ¿no? ¿Por qué? Porque
resucitó y la muerte siempre va a venir por el pecado, ¿no? La paga del pecado es muerte. Entonces tenemos que regresar a Yahushua, ¿no? Para poder regresar a Yahweh. Y todo empieza por la escritura, porque creemos en la escritura y porque creemos lo que la escritura dice. Y la escritura no nos dice en ningún momento que tenemos que celebrar a los muertos. Eso es un error. Y no podemos hacer una comidita en nombre de alguien que ya murió. No, tenemos que hacer, cuando vamos a hacer reuniones, vamos a hacer reuniones porque el Padre nos lo ha indicado que lo hagamos. Nos vamos a reunir en su nombre y vamos a glorificar a Yahweh Ba'asham Yahushai, vamos a celebrarlos, vamos a darles alabanza, porque ellos son los únicos que merecen ser alabados, ¿no? Y ahora vamos a ir a Primera de Corintios 15 y versículo 20, ¿no? Para seguir hablando de Yahushai, que es el primogénito de todas las cosas, ¿no? Ojalá que aquí ando en el jale, ¿no? Vamos a seguirle ahí a Primera de Corintios 15 y 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. No, porque Yahushua es el que nos va a regresar esa vida, ¿no? Y el acceso al Padre, ¿no? A la eternidad, a reinar con ellos para siempre, ¿no? Dice, versículo 22, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. ¿Y quiénes son de Cristo? Los que aman a Cristo, los que creen en Cristo, los que siguen y guardan los mandamientos de Yahweh y tienen la fe de Yahushua, ¿no? Esos son. Luego dice el versículo 24, dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, y cuando hayas suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Versículo 26, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Y ahí es donde todos aquellos que celebran la muerte y que creen en la santa muerte, se les va a acabar su Dios y se les va a acabar su santo, porque ya no va a existir más, porque el Todopoderoso Yahweh va a poner a Yahushua a reinar sobre todas las cosas y la muerte ya no va a existir más, ¿no? Entonces ahí eso me recuerda a otro versículo, porque nuestra gente, la mayoría de nuestra gente son idólatras, ¿no? Adoran otros dioses, adoran a dioses ajenos, van en contra de la escritura. Y siempre me acuerdo de este versículo porque adoran a la muerte, ¿no? Este es el libro de Apocalipsis 21 y versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4 dice: enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ya no va a existir la muerte. ¿A quién vas a adorar entonces? Por eso tenemos que adorar al Dios de vivos, ¿no? Al Dios vivo. ¿Por qué? Porque si adoramos a los muertos es porque nosotros también estamos muertos, y porque
amamos a la muerte y no queremos a Yahweh Ba'asham Yahawashi. Y es algo que sabemos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros hacíamos eso. Nosotros adorábamos a otros dioses, ¿no? Íbamos en contra de los mandamientos porque no los conocíamos y porque no estaba en nosotros hacerlo, porque hasta que se cumplió la palabra en nosotros, ¿no? Que era que este espíritu iba a entrar en nosotros y nos iba a hacer profetizar, ¿no? Esto es lo que viene a hacer la escritura en nosotros, nos hace hacer las cosas que dice, porque es profecía, porque la palabra está viva, ¿no? Entonces ahora vamos a ir a Isaías 8 y versículo, voy a empezar en el 19. Dice: y si os dijeren, este es el libro de Isaías 8, versículo 19, dice: y si os dijeren, preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurraban hablando, responder, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Es una pregunta. ¿Vas a consultar a los muertos por los vivos? ¿Vas a consultar a la muerte en vez de consultar a Yahweh Ba'asham Yahawashi? Dice el versículo 20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, ¿no? Y si no contestas conforme a lo que dice la escritura, es porque esta escritura no está en ti y porque no les ha amanecido. Eso quiere decir que no has despertado. Estás dormido todavía. Estás dormido en las filosofías que te ha enseñado este diablo, esta opresión, este opresor, ¿no? El seguir bajo las reglas de este mundo en vez de estar bajo las reglas de Yahweh Ba'asham Yahawashi. Tenemos que despertar al conocimiento. Tenemos que decirle a otros quién es nuestro Dios, ¿no? Tenemos que consultar con la escritura antes de consultar con los muertos, ¿no? Porque los muertos nada saben. Vamos a ir ahí, ahorita que me acordé. No, vamos a ir a Eclesiastes. Y el libro de Eclesiastes, hay varios lugares donde habla de los muertos. Dice, este es el libro de Eclesiastés 3 y versículo 19. Dice: porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho polvo y todo volverá al mismo polvo. Y luego dice el versículo 21, dice: ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Pero la que quería era Eclesiastés 9 y 4. Dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque el versículo 5 dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Versículo 6 dice: también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Dice, versículo 7, dice: anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Yahweh. Entonces, las obras que tenemos que hacer para agradar a Yahweh es
Primero dice que tenemos que tener fe porque sin fe es imposible agradar a Yahweh. Después, con la misma fe vas a seguir y guardar los mandamientos que Dios nos ha dado desde un principio. Y Dios nos dice que no tenemos que hacer lo que hacen las otras naciones, ¿no? Nuestra nación, la nación de Israel, lo único que tenemos que hacer es seguir y guardar la ley que Dios nos ha dado a nosotros. No, la ley no se le dio a las otras naciones, la ley solamente, exclusivamente para el pueblo de Israel, y en ningún lado de la ley dice que tenemos que adorar a los muertos, ¿no? Vamos a ir Amos 5:4 dice: pero así dice Yahweh a la casa de Israel, buscadme y viviréis. A la casa de Israel, ¿no? Este versículo es uno de mis favoritos porque Yahweh dice que lo tienes que buscar a Él para que tengas vida. No, y no nomás en ese versículo, en los salmos, en toda la escritura. Si la paga del pecado es muerte y buscamos a Yahweh para que nos dé vida, ¿cómo vamos a buscar al Padre? No, la única manera de poder comunicarnos con el Padre es por medio de su escritura, ¿no? Claro, la oración y las cosas que también la escritura dicen que tenemos que hacer, pero el espíritu de Yahweh está en esta escritura, ¿no? Y si nosotros la leemos y hacemos lo que la escritura dice, el espíritu de Yahweh va a morar en nosotros, ¿no? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, una más ahí en Eclesiastes 12 y versículo 7 dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces el espíritu va a volver, el aliento de vida va a volver a Todopoderoso, y el polvo en polvo se convertirá, es el polvo al polvo, ¿no? Entonces no podemos estar adorando a los muertos o haciéndoles fiesta a los muertos, porque los muertos nada saben. Este es el libro de Levítico capítulo 20 versículo 27 y dice, voy a empezar en el 26, dice: habéis pues de serme santos, porque yo Yahweh soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Ya ves? No puedes invocar los espíritus de los muertos, porque eso te va a hacer morir. ¿Cómo ves? ¿Y sabes quién consultó a los muertos y fue muerto? En la escritura fue Saúl. Saúl hizo eso, ¿no? Vamos a ir ahí, Primera de Crónicas 10, Primera de Crónicas 10 y 13. Dice: así mismo por su rebelión con que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, lo cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Yahweh, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Entonces Yahweh te va a quitar el reino si no obedeces a su palabra, ¿no? Y te va a hacer morir por tus pecados, ¿no? Porque te está diciendo que no hagas algo y tú vas y lo haces. Por eso, si vas a consultar algo, ¿cómo vas a consultar a Yahweh? Por medio de su escritura.
o por medio de alguien que sepa la escritura y que te diga conforme a lo que dice la escritura. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando consultas a Yahweh, tenemos que consultar a Yahweh por medio de su escritura o por medio de alguien que está siguiendo y guardando los mandamientos y se sabe lo que dice la escritura, ¿no? Y ¿qué te puedo decir? El enemigo es astuto, el enemigo está trabajando, no trabajando conforme a lo que Dios le ha dado, no hacer. Ellos están haciendo el trabajo que tienen que hacer y lo hacen porque es lo que tienen que hacer, ¿no? Y nosotros que tenemos que hacer lo bueno, no lo hacemos porque somos desobedientes. Tenemos que despertar de ese sueño y tenemos que, en vez de adorar y en vez de festejar otras cosas que no tenemos que festejar, tenemos que guardar la escritura y la palabra, ¿no? A lo que está escrito para poder regresar a la sabiduría y al entendimiento que Yahweh desde un principio le dio a su pueblo, ¿no? Para ser, nosotros debemos de ser esa luz que los demás miran, ¿no? Y cuando tengan preguntas acerca de lo que se puede hacer y de lo que no se puede hacer conforme a lo que Dios quiere, es ir a la escritura y enseñarles, mira, Dios dice que esto no lo puedes hacer, como el día de hoy, ¿no? Estamos mirando que a Yahweh no le agrada que lo desobedezcas, y tú desobedeciéndolo estás yendo en contra de su palabra, en vez de vestirte de justicia, ¿no? Vamos a ir ahí, vamos a sacar unos versículos ahí. Vamos a ir a Job 29, Job 29 y 14, y dice: me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema era mi rectitud. Y sabemos que la justicia es la ley, ¿no? La ley es la justicia. Y en este caso viene siendo el mandamiento, ¿no? La ley, la justicia, el mandamiento. Por eso dice en Salmos, que ya no lo debemos de saber también. Salmos 119, 142 dice: tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad, ¿no? Entonces tenemos que vestirnos de justicia, ¿no? Nos tenemos que vestir de esta palabra. Efesios 4 y 24, y dice: vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre. Dime sí o no si tú celebrabas estas cosas antes de venir a esta verdad de la escritura. La mayoría van a decir que sí. ¿Por qué? Porque todos celebraban sus cumpleaños, todos celebraban Navidad, todos celebraban todas estas festividades que se celebran en este mundo, que son paganas y en contra de la escritura. Todas estas cosas uno las hacía también, yo las hacía. Entonces no puedo venir a decirle a alguien no hagas algo y yo lo hago. No, si les estoy diciendo que esto es en contra de Dios es porque yo no sabía, y cuando lo hacía no sabía, pero ahora que sé, tengo que parar de hacerlo y tengo que seguir conforme a lo que dice la escritura. Y ahí es donde entra la balanza, y ahí es donde entra de que, ¿sabes qué? No, yo nunca había celebrado la Pascua, nunca en mi vida, al menos no como dice la escritura. Tampoco había celebrado la fiesta de las trompetas, todas esas fiestas que ahora tenemos que festejar, que dice la escritura que tenemos que celebrar eternamente, perpetuamente, un mandamiento que se le dio a nuestros ancestros para siempre, ¿no?
Entonces, ahora conocemos la balanza, sabíamos que estábamos mal en celebrar todas estas cosas, paramos, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Yahawashi por no celebrar sus fiestas y por celebrar las fiestas que celebrábamos que eran en contra de la escritura. Pides perdón y ya no lo vuelves a hacer más. Así es como nos tenemos que mover en este tiempo, a parar de hacer lo malo, pedir perdón y no volver a pecar, no volver a hacerlo. Por eso vino Yahawashi, por eso está diciendo aquí que tenemos que ser un nuevo hombre, nos tenemos que vestir de esa justicia, ¿no? Ahora vamos a ir a Salmos 132. Salmos 132 y versículo 9, y dice: tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos. No, en vez de vestirnos de iniquidad, de maldad, de desobediencia, nos tenemos que vestir de justicia. Y ya les dije la balanza, ¿no? La justicia y lo bueno y lo malo, ¿no? La mano izquierda, la mano derecha. Tenemos que hacer lo justo, tenemos que seguir los pasos de Yahawashi, el Hijo de Dios, al que todo el mundo ignorantemente llama Jesús. Tenemos que seguir sus pasos, tenemos que seguir su ejemplo, tenemos que parar de celebrar todas estas cosas que están en contra de la escritura. Tenemos que ser fieles a Yahweh, ser fieles a la palabra, enseñar a otros en los caminos de la justicia, los caminos de justicia, los mandamientos. Les tenemos que enseñar a celebrar las cosas, las fiestas que tenemos que celebrar conforme a lo que dice la escritura, no conforme a los mandamientos de los hombres, y seguir para adelante, ¿no? Hacer más discípulos, que es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a ir a Salmos. Y voy a empezar a Salmos 147 y versículo 1. Dice: porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Yahweh edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Versículo 3 dice: él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Dice versículo 4, dice: él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Versículo 5 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Versículo 6 dice: Yahweh exalta a los humildes y humilla a los impios hasta la tierra. Eso quiere decir que Yahweh es el Todopoderoso y lo tenemos que alabar y le tenemos que honrar y dar la alabanza todos los días de nuestra vida. Dice meditar en esta palabra día y noche. Sus palabras es lo único que tenemos. Dice que Él va a exaltar a los humildes y va a humillar a los que se creen mucho, a los que son malos, ¿no? Los va a poner hasta la tierra. Tenemos que meditar en lo que está sucediendo, y tenemos que dejar de adorar a estos otros dioses, y tenemos que dejar de celebrar todas estas festividades que están en contra de Yahweh. Lo único que Yahweh quiere de ti, requiere de ti, es que seas obediente a su palabra. Y el último que vamos a sacar, como siempre, vamos a ir a Eclesiastes 12 y 13. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Yahweh
y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y ahí es donde debemos de estar, ¿no? Tenemos que seguir y guardar los mandamientos de Yahweh Ba'asham Yahawashi a lo mejor de nuestra capacidad y echarle ganas, ¿no? Y dejar de adorar a estos otros dioses falsos, ¿no? Enséñale a tus hijos a caminar en esta verdad. Enséñale, primero enséñate a ti mismo a seguir y guardar lo que tienes que guardar para Yahweh, a desechar lo que tienes que desechar para Yahweh, y ponte en la mente que lo primero que tienes que hacer es dejar de celebrar estas fiestas, y el Día de los Muertos es algo que no tienes que celebrar. Está en contra de las escrituras y está en contra de lo que ahora sabemos, ¿no? Y tenemos que dejar de hacerlo. Tenemos que enseñarle a otros que no puedes andar celebrando estas cosas. Vienen otros días, ¿no? La Navidad, el Día del Pavo, todas esas cosas tampoco las tienes que celebrar. Busca lo que tienes que celebrar. Primeramente Yahweh, vamos a estar sacando un poquito más de esta verdad cada vez, hacer más videos. Tenemos que mantenernos en el fuego, en el espíritu, en la palabra, ¿no? A todas horas, a todo momento, y échenle ganas, ¿no? Y sigan adelante con esto. Vamos a decir hasta la próxima. Lord save me. I know these suckers really hate me. I guess they mad cause they ain't me. You can try what you want, but God is for me. The angels all around, so you can't harm me. For nada, for water, for all your protection and your presence, blessings and your provisions.